La historia de la humanidad ha tenido un motor muy importante, que son las utopías, los sueños, las cosas que son imposibles de realizar. Y en la Edad Media hubo, por decirlo así, una utopía mecánica, un sueño mecánico, al cual muchas personas le dedicaron una gran cantidad de tiempo y de esfuerzo, y al cual todavía hoy en día se le dedica, y es la posibilidad de realizar lo que se llama el perpetuum móvil, el móvil perpetuo, un autómata, un aparato que funcione indefinidamente sin necesidad de la intervención externa o de una acción muscular o de un combustible. Esto, esto desveló a muchísimas personas y fue un gran acicate para la imaginación. Miremos este grabado también de esas épocas en que nos muestra una propuesta para realizar este sueño imposible. Nosotros podemos ver acá, en cualquier punto que lo tomemos, digamos arriba tenemos un gran depósito de agua. Este depósito de agua deja caer agua sobre una rueda de cangilones. Esta rueda de cangilones mueve una serie de engranajes que mueven a su vez un tornillo de Arquímedes que sube agua nuevamente hasta el depósito, con la esperanza de que esta agua que sube el tornillo de Arquímedes, que ha bajado por acá para hacer mover esta rueda de cangilones, produzca una suerte de movimiento perpetuo. Y aquí además tienen ustedes todos los otros engranajes que van posiblemente a accionar lo que se quisiera mover, un molino, una prensa o cualquier otro tipo de elementos. Aquí, en una versión mucho más reciente y mucho más sofisticada, se pretende tener también un sistema de movimiento perpetuo. Aquí lo que se cree es que se puede tener un sistema que esté perpetuamente desbalanceado. Entonces, si este es el centro de giro, se espera que cuando se llega a cierto punto, el desequilibrio de cada una de estas masas va a producir un torque, caerá hacia acá con un cierto grado de fuerza que hará producir un torque. Entonces también de esto se esperaba un movimiento perpetuo. Durante siglos fue la intención de los ingenieros y artesanos encontrar estas máquinas de movimiento perpetuo, pero digamos que la gran ducha fría la recibieron a mediados del siglo XIX, cuando al establecerse el principio de conservación de energía, se establece la imposibilidad de que existan fuentes infinitas de energía. Se dice, en un sistema aislado la energía se conserva, pero eso también es como decir, en un sistema aislado la energía total es finita. Si la energía total es finita, entonces usted no puede hacer trabajo indefinidamente. Usted nunca va a disponer de este tipo de autómatas. Como una curiosidad, en el siglo XVIII, la Oficina de Patentes de Francia prohibió que se sometieran al estudio de la oficina solicitudes de patentes de máquinas de movimiento perpetuo, a menos que llevaran 2 o 3 años de funcionamiento. Por supuesto, nadie nunca obtuvo una máquina de movimiento, una patente por una máquina de movimiento perpetuo, a pesar de que, como les digo, aún hoy en día no falta quien diga que descubrió el movimiento perpetuo, y entonces se hacen cosas supremamente ingeniosas para tratar, si no de producirlo, por lo menos de simularlo. Entonces decía, la ley de conservación de la energía, que se puede expresar, como ya lo he dicho, diciendo, en un sistema aislado la energía total se conserva. La energía
expresada en términos de fundamentalmente dos tipos de interacciones. Seamos claros en lo siguiente: la energía no es una sustancia, la energía no es algo material, la energía es una magnitud física que nos hemos inventado para caracterizar los sistemas, y es una magnitud que tiene la característica de que en los sistemas aislados se conserva. Cuando un sistema no es aislado, cuando un sistema interactúa, entonces la energía del sistema cambia. ¿Cómo cambia la energía del sistema? La energía del sistema cambia a partir de dos tipos fundamentales de interacciones. Una interacción que llamamos térmica, que es la interacción mediante la cual un sistema está sujeto a cambios de temperatura debidos a la transferencia de calor. En esta medida, entonces, el calor es una forma no mecánica de transferencia de energía. ¿Por qué digo no mecánica? Porque el otro tipo de interacción al que puede estar sujeto un sistema es la interacción mecánica, mediante la acción de fuerzas. Y nosotros sabemos que las fuerzas lo que hacen es producir trabajo. Por supuesto, siempre y cuando no sean perpendiculares al desplazamiento del objeto sobre el cual están aplicadas. Entonces, resumiendo, esta expresión nos dice que el cambio de energía de un sistema debido a una interacción puede ser térmico o puede ser mecánico, y es igual al calor absorbido menos el trabajo realizado por el sistema. Esta es una forma de establecer lo que es la ley de conservación de la energía, que se dice es la primera ley de la termodinámica. Por esas curiosidades históricas, la ley de conservación de la energía se establece como un principio fundamental de la física a mediados del siglo XIX, pero a principios del siglo XIX se había descubierto otra ley igualmente importante, pero que, como les digo, por cuestiones puramente histórica se llamará la segunda ley de la termodinámica, de la cual vamos a hablar un poco más adelante. Analicemos qué es esencialmente una máquina térmica. Una máquina térmica es un sistema que, al recibir energía en forma de calor, a propósito, ¿cómo sabemos que está recibiendo energía en forma de calor? Porque hay materiales aislantes. Sí. Al poner acá un material aislante, esta máquina térmica no recibiera energía, entonces sabemos que esa fuente era una fuente de calor. Entonces, los aislantes térmicos me sirven como criterio para saber que algo es o no es calor. Entonces, aceptemos que aquí este sistema va a suministrar una cierta cantidad delta Q, llamémoslo delta Q1, de calor a esta máquina térmica, que por ahora para nosotros simplemente es una caja negra que, cuando recibe calor, es capaz de elevar un cuerpo una altura h, y entonces ya sabemos que cuando un cuerpo de masa m se eleva a una altura h, entonces se realiza una cierta cantidad de trabajo W. Pero nunca es esta la única acción de la máquina térmica. La máquina térmica, para realizar el trabajo W, absorbe una cierta cantidad de calor delta Q1, realiza el trabajo W, pero además libera una cierta cantidad de calor delta Q2. De hecho, este trabajo será, en términos de energía, la diferencia entre delta Q1 y delta Q2. Las máquinas térmicas funcionan porque están en contacto con lo que llamamos un reservorio de energía, un reservorio de calor que está a una temperatura T1, y además su sistema de condensación está, digamos, en contacto con el ambiente, que está a una temperatura T2. Para ponerlo en los términos más sencillos, una fuente de calor que está a temperatura T1 puede suministrar delta Q1, calor, a esta máquina para que realice el trabajo delta W, pero además la máquina también libera una cierta cantidad de calor delta Q2.
Hemos ido viendo, hemos visto a lo largo de estas charlas cómo se fueron construyendo las máquinas térmicas, como de máquinas muy ingeniosas pero extraordinariamente ineficientes, como la máquina de Savery, que gastaba ingentes cantidades de carbón para subir un poco de agua, después la máquina de Newcomen con su balancín, que se volvió en algo mucho más eficiente, y después la máquina de Watt, que logró reducir las pérdidas extraordinarias de calor y de agua que tenía la máquina de Newcomen y aumentó la eficiencia. Hemos hablado varias veces de eficiencia como la cantidad de trabajo realizado respecto al insumo, digamos, al combustible o al calor o a lo que sea que se está utilizando para que la máquina funcione. Estas máquinas, aún la de Watt, que había mejorado en varios órdenes de magnitud la eficiencia de la máquina de Savery y de la máquina de Newcomen, seguían siendo muy ineficientes. Y entonces las personas se preguntaban, ¿qué hacer para que las máquinas sean cada vez más eficientes? Entonces, un personaje extraordinario de la historia de la ciencia, un ingeniero militar francés que se llamaba Sadi Carnot, se dedicó al estudio de lo que se llama la potencia motriz del fuego, cómo hacer motores cada vez más y más eficientes. Y él descubrió algo extraordinario. Él descubrió que la eficiencia de una máquina está limitada por la diferencia entre la temperatura del reservorio que suministra calor y la temperatura del condensador o la temperatura del ambiente. Si definimos la eficiencia eta como la cantidad de trabajo realizada respecto al calor que se le suministra al sistema, entonces Sadi Carnot llegó a esta expresión que nos dice la eficiencia, la máxima eficiencia posible de una máquina térmica ideal, que es lo que se llama una máquina de Carnot y que define un proceso muy importante en la termodinámica, que es el llamado ciclo de Carnot, del cual pues ahora no nos vamos a ocupar, pero piensen que las máquinas térmicas funcionan de manera cíclica. Expansión, compresión, decompresión, se vuelve a reducir el volumen, nuevamente se produce la expansión y se repite el ciclo. Y entonces, estudiando estos ciclos de expansión, compresión, aumento de temperatura, disminución de temperatura, Carnot llegó a esta expresión. Demostró que no puede haber una máquina térmica más eficiente que una máquina de Carnot. Este descubrimiento de Carnot, que es el germen de lo que se llamará después la segunda ley de la termodinámica, este descubrimiento de Carnot nos dice que así como no hay móviles perpetuos de primera clase, que son los móviles perpetuos mecánicos como las de la imagen que les mostré al principio de aquel increíble sistema de engranajes que movían ruedas de cangilones, que movían a su vez tornillos de Arquímedes, que subían el agua para que al descender moviera la rueda de cangilones que movía el tornillo de Arquímedes. Miren cómo en todos estos procesos siempre lo cíclico es fundamental. Bueno, la primera ley de la termodinámica nos dijo, no hay tal cosa como máquinas de movimiento perpetuo mecánicos. Pues bueno, ahora el descubrimiento de Carnot nos dice, no hay máquinas térmicas que produzcan una cantidad de trabajo de manera indefinida. En el análisis que hacíamos ahora de lo que era una máquina térmica, nosotros veíamos fundamentalmente lo siguiente. Una máquina térmica absorbe o se le suministra una cantidad de calor delta Q para realizar un trabajo delta W y para que además indefectiblemente
expulse al ambiente otra cantidad de trabajo delta Q'. Supongamos que yo puedo recuperar este delta Q' y hacer con este delta Q' una cantidad de trabajo delta W', siempre nuevamente voy a producir una cantidad de calor delta Q' segundo, y así indefinidamente. No existe ninguna posibilidad de que el efecto neto de una máquina térmica sea solamente producir trabajo. Sin embargo, sí es posible que el trabajo genere exclusivamente calor. Aquí hay una asimetría. En este sentido, yo puedo producir, no puedo hacer que una determinada cantidad de trabajo, de calor, se convierta completamente en trabajo. Pero sí puedo hacer que una determinada cantidad de trabajo se convierta completamente en calor. Les pongo un ejemplo muy sencillo. En un recipiente completamente aislado, térmicamente aislado, un sistema, esto técnicamente se llama un sistema diabático. En un sistema diabático yo tengo un péndulo oscilando. Entonces la cantidad de energía mecánica depende de la oscilación de este péndulo y de la altura desde la cual puede oscilar el péndulo. Al cabo de un cierto tiempo, este péndulo se va a ver detenido y habrá una manifestación asociada a el detenimiento de este péndulo, y es un aumento en la temperatura interna. ¿Qué quiere decir? El trabajo mecánico que realizaba la fuerza de gravedad con este péndulo terminó convirtiéndose completamente en calor, que se manifiesta como un cambio de temperatura. Pero el proceso inverso no se da. Algunos definen, creo que con mucho tino, el concepto de energía como: energía es todo aquello que en último término se pueda volver calor. Claro que en este sentido el concepto de calor se usa más asociado a lo que se puede llamar la forma más degradada de la energía, que es la radiación infrarroja o la radiación de muy larga longitud de onda. Entonces resulta que todas las manifestaciones de energía, en último término, pueden terminar convertidas en calor. Pero, y aquí viene la cuestión interesante de la termodinámica, esto no es reversible. La termodinámica enfrenta a la física por primera vez con el concepto de irreversibilidad. Es que la física se hizo a partir de unas abstracciones muy elegantes, muy idealizadas, de choques elásticos entre cuerpos puntuales indeformables. Pero la termodinámica trabaja con cuerpos reales extraordinariamente deformables, en los que lo menos común que puede haber son los choques elásticos. Casi siempre cuando dos cuerpos macroscópicos interactúan mecánicamente en una colisión, se producen deformaciones, y esas deformaciones no solamente se manifiestan en la deformación misma, sino en aumentos de la temperatura. Y lo importante, eso no es reversible. Veamos el fenómeno termodinámico más elemental del cual nosotros hemos hablado en estas charlas, y es cuando dos cuerpos que están a diferente temperatura, T1 y T2, con T1 mayor que T2. Entonces, cuando estos cuerpos que están a diferente temperatura se ponen en contacto, luego de un cierto tiempo se realiza lo que se llama el equilibrio térmico. El equilibrio térmico es que llegan a una temperatura intermedia T,
que es menor que T1, pero es mayor que T2. Decimos que el cuerpo caliente se enfría, que el cuerpo frío se calienta y que los dos quedan en una temperatura intermedia, en un estado de equilibrio. Este equilibrio térmico es lo que me garantiza que los termómetros funcionen. Cuando yo pongo un termómetro en contacto con un cuerpo, teniendo la precaución de que el termómetro sea muchísimo más pequeño que el cuerpo, para que la transferencia de calor no altere significativamente la temperatura del objeto que yo quiero medir. Entonces, cuando el termómetro llega al equilibrio térmico, yo puedo medir la temperatura del cuerpo en cuestión a partir de la temperatura o el grado de temperatura que muestra el termómetro. Pues bueno, este es el proceso termodinámico más elemental que puede haber. Inicialmente se decía, hubo un flujo de calor, delta Q, del cuerpo más caliente al cuerpo más frío. ¿Y dónde aparece la irreversibilidad? La irreversibilidad aparece acá. De manera espontánea, este proceso nunca se da. No se da espontáneamente que los cuerpos que están en equilibrio térmico de pronto pierdan el equilibrio y uno termine siendo muy caliente y el otro termine siendo muy frío. Y entonces esta irreversibilidad está asociada a otro concepto extraordinariamente importante en la física, el concepto de la flecha del tiempo. Las colisiones elásticas que sirven de modelo a la construcción de la física de Newton, esas colisiones entre cuerpos perfectos que conservan perfectamente su movimiento y su cantidad de energía cinética, esas colisiones se pueden dar en cualquier dirección. Ahora les ponía el ejemplo de un péndulo oscilando en una habitación cerrada. Usted hace una filmación de ese péndulo y usted pasa la película hacia adelante o hacia atrás durante un breve periodo de tiempo, no lo vaya a hacer durante mucho tiempo porque entonces no funciona muy bien la cosa. Pero si usted un péndulo muy bien calibrado lo deja oscilar unas cuantas oscilaciones y pasa la película hacia adelante y hacia atrás, difícilmente observará cuál es el sentido del tiempo. ¿Por qué? La oscilación del péndulo es algo perfectamente reversible en la medida en que sean despreciables las pérdidas por fricción, lo cual es más o menos cierto en unas pocas oscilaciones. Y entonces, en el análisis de los procesos mecánicos elementales, los procesos son completamente reversibles y eso tiene que ver con el hecho de que las ecuaciones de movimiento de Newton no cambian si usted cambia t por menos t, pero en la termodinámica las cosas son diferentes. Muy adrede he puesto como ejemplo este reloj de arena. El flujo de la arena de la parte superior a la parte inferior define la dirección del tiempo. Si en un determinado momento hay mucha arena arriba y poca arena abajo, a eso lo llamaremos antes. Y si luego vemos que hay mucha arena abajo y poca arena arriba, a eso lo llamaremos después. La arena va de arriba hacia abajo y define esta dirección del tiempo. En cambio, esta situación espontáneamente no se ve. Yo no observo que espontáneamente la arena vaya de abajo hacia arriba. Ojo, este tipo de procesos en ningún momento violarían, por ejemplo, la ley de conservación de la energía. Hay una cantidad de ejemplos y los vamos a analizar un poco más detenidamente más adelante. Hay una cantidad de situaciones en las que nos muestran que los procesos irreversibles, los procesos termodinámicos son irreversibles. Tal vez el proceso termodinámico por excelencia, el que más nos interesa a todos nosotros, es la vida. Y entonces mírenme, les garantizo que hace 40 años más o menos cuando empecé a
en estas labores, me veía muy distinto de cómo me veo ahora. Y si ustedes ven una foto mía de hace algo así como 40 años, entonces podrán decir con certeza, esta foto fue de hace 40 años y no se confundirían con una foto actual respecto a cuál fue antes y después. La vida es un compendio de procesos termodinámicos en los que la irreversibilidad es definitiva. Entonces, se plantea un problema muy importante. Si en último término todas las interacciones físicas se pueden reducir a colisiones newtonianas, y si las colisiones newtonianas son reversibles, ¿por qué los procesos termodinámicos son irreversibles? ¿Por qué la vida, el decaimiento, la muerte son irreversibles? Entonces es necesario definir una magnitud física que dé cuenta de la irreversibilidad de los procesos, porque esa magnitud física nos va a decir en qué dirección se producen los procesos. Y entonces, en el siglo XIX, Rudolf Clausius acuñó el concepto de entropía. En sí misma la palabra, que es bastante extraña, más o menos significa dirección del cambio. Hay un nuevo concepto termodinámico que va a dar lugar, asociado a las investigaciones de Carnot sobre la eficiencia de los motores, de las máquinas térmicas, a este concepto de entropía que va a dar cuenta del cambio de los sistemas. Como suele suceder con los conceptos termodinámicos, como por ejemplo energía, lo más interesante de la energía no son sus valores absolutos, sino cómo cambia la energía en las interacciones. O sea, si hubo una interacción, si el sistema estuvo sujeto a una interacción, esa interacción se va a manifestar como un cambio de la energía. Por eso es importante no tanto la energía, sino los cambios en la energía. Y por eso la primera ley de la termodinámica se expresa en términos de cambios de energía. Bueno, la entropía en sí misma es muy difícil de definir y vamos a ver que hay cualquier cantidad de definiciones de la entropía, pero lo que es verdaderamente relevante con el concepto de la entropía es que la entropía de un sistema aislado siempre tiende al máximo. Es aquí donde se manifiesta la irreversibilidad. La flecha del tiempo tiene la dirección del aumento de la entropía. Es algo que para la física es muy significativo, que el tiempo, ese parámetro tan relevante en el estudio de la dinámica de los procesos, tenga una dirección. Nada que decir desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista filosófico, y entonces este concepto de la entropía, que será objeto de un estudio más detallado un poco más adelante, nos dice que los fenómenos físicos tratados termodinámicamente, que es por excelencia decir fenómenos de grandes números de cuerpos, fenómenos complejos, fenómenos que se describen estadísticamente, son esencialmente irreversibles.